Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí siempre un motivo de gozo el poder compartir la palabra del Señor a todos ustedes. Y en esta ocasión tengo un pasaje de la Escritura en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, al cual voy a dar lectura. Josué 5, 13 al 15, dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El tema que quiero compartir es el varón con la espada en la mano. El título aquí es Josué y el varón con la espada desenvainada, ¿no? Yo lo he titulado El varón con la espada en la mano. La Biblia nos dice que Dios le comisionó, ¿no?, a Josué y lo levantó como líder para que introdujera a Israel en la tierra prometida. Moisés había muerto y él tenía que guiarlo, ¿no? Y él estaba esperando directivas de parte de Dios, mirando hacia el horizonte, cuando de pronto él ve que viene un varón con la espada en la mano, ¿no? Y la pregunta que siempre me he hecho es: este varón que venía con la espada en la mano, ¿por qué no se presentó ante Josué de otra manera? El varón que leemos aquí es Jesús, el Cristo, como dice la Biblia, el Cristo preencarnado, ¿no?, que se manifestó en el Antiguo Testamento, viene con la espada en la mano. Y la pregunta es: ¿por qué se presentó de esa manera, no? ¿Por qué no se presentó en una nube de gloria, en medio del fuego? Eso siempre me he preguntado. Pero al leer el contexto, uno se da cuenta y descubre de que vino con la espada en la mano porque lo que se está viviendo ahí es una situación de guerra, contexto de guerra, ¿no? Por eso viene con la espada en la mano, ¿no? Y Josué, el encargado de conducir a los hijos de Israel, está esperando que se le comisione, que se dé instructivas, lo que tenía que seguir, los pasos que tenía que dar para ir a la guerra. Ahora, yo he encontrado tres cosas en este pasaje que se ven aquí, en el pasaje leído, y estoy seguro que son tres cosas que el varón con la espada en la mano quiere que nosotros sepamos hoy y que la pongamos por obra, y que entendamos este pasaje para nosotros tener una vida de victoria contra las huestes del mal, porque tenemos una batalla contra las huestes del mal. Y de las tres cosas que están contenidas aquí, la número uno es: con la espada en la mano sugiere que viene de una batalla. Con la espada en la mano sugiere que viene de una batalla. Batalla que se libra en el mundo espiritual. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un ejército bien organizado. Él está a la cabeza, vienen los principados, las potestades, los gobernadores y los demonios, que son las tropas de emergencia, son el ejército del enemigo, ¿verdad? Entonces, con la espada en la mano sugiere que él está viniendo de una batalla, y batalla que se libra contra los poderes del mal, los poderes del bien contra los poderes del mal. Hay una batalla en el mundo invisible, nosotros no podemos ver, pero lo que sucede en el mundo espiritual se va a tener sus resultados, se va a manifestar en el mundo visible, ¿no? Batalla de la cual nosotros debemos estar conscientes en oración si queremos prevalecer contra las huestes del mal. Yo les voy a dar un ejemplo para que puedan entender la dimensión de lo que está pasando aquí, lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13, voy a dar lectura. Éxodo 17, del 8 al 13, mire lo que dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué: Escogen los varones y sal a pelear contra Amalek.
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí hay algo muy importante de notar, ¿no? Dice que Moisés le dice a Josué, mañana vas a pelear contra Amalec, yo voy a estar con la vara de Dios en mi mano. Cuando fue el día de la batalla, dice que los dos ejércitos de Israel con los amalecitas se agarraron ahí a pelear. La Biblia dice que Moisés tenía la vara levantada en alto, y mientras Moisés tenía la vara levantada en alto, Israel hacía retroceder, avanzaba y hacía retroceder al ejército de Amalec. Pero como una batalla no dura ni media hora ni una hora, puede durar 2, 3 horas, mediodía, hasta un día, el asunto es de que, y no dice el tiempo de la batalla, lo que sí dice que Moisés se cansaba, ¿no? Entonces cuando Moisés se cansaba y bajaba la mano, dice que Amalec prevalecía, avanzaba y el ejército de Israel retrocedía. Si usted nota, aquí hay una batalla, aquí hay dos batallas. Una que podemos ver en el aspecto físico, el ejército de Israel peleando contra el ejército de los amalecitas. Pero hay otra batalla que se está librando en el mundo espiritual. Y esa batalla no la podemos ver. Eso quiere decir que cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se compromete a hacer la voluntad de Dios e intercede, avanza. Pero cuando nosotros dejamos de orar y nos detenemos allí, el enemigo avanza y retrocedemos. Porque uno se dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver que Moisés levante la mano? ¿Sabe lo que tiene que ver? Esa vara en la mano de Moisés está representando la intercesión, la oración. Tiene que entender, hermano, que estamos en un campo de batalla y que la única manera que podamos tener victoria es no dejar de orar, leer la palabra y orar, clamar y orar, porque tenemos la victoria nosotros. Él ha concedido la victoria a su pueblo. Aquí podemos ver una batalla que se está librando en el mundo espiritual y a la vez en el mundo físico. Y la Biblia dice que como Moisés ya no podía más, Hur y su hermano Aarón vinieron y le levantaron las manos y lo apoyaron. Pero los tres se cansaron y lo hicieron sentar en una roca. Y la roca es Cristo. Entonces hay dos campos de batalla en el mundo espiritual. En el libro de Daniel dice la Escritura que Daniel entró en un ayuno de 21 días. Y la respuesta no le llegó hasta después de 21 días. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Daniel? Voy a leerlo, es interesante. La intercesión, la oración. Daniel capítulo 10, mira lo que dice aquí, el versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Me lo mira el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel y uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Le dijo, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída y fue enviado a ti. Pero hubo una lucha, una batalla en los aires que duró aproximadamente 21 días, ¿no? Y después de los 21 días, Daniel tuvo la respuesta. Hubo oposición en el mundo espiritual. Cuando dice los reyes de Persia, no está hablando de los reyes que estaban en el trono. Está hablando de ¿qué? De los demonios que hace alusión el libro de Efesios 6. Principados, potestades, gobernadores, que se oponen a la oración del pueblo de Dios. Por eso, hermano, la primera cosa que tenemos que notar aquí es que con la espada en la mano sugiere que viene de una batalla. Viene de pelear una batalla que se libra en el mundo espiritual y de la cual tenemos que ser conscientes, repito, y tenemos que permanecer nosotros orando, clamando en esta situación que nos ha tocado vivir. No hay otra, hermano, orar. Si Dios me pone una palabra es
No dejes de orar, no dejes de clamar por tu familia, por la nación, por tu trabajo, por los que están enfermos. No dejemos de orar, no dejemos de clamar, porque ahí está la victoria. La Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas del diablo caen cuando nosotros usamos las armas espirituales. Y una de esas armas poderosísimas es la oración. La oración tiene un poder ilimitado. La oración mueve el universo. Hermanos, tenemos que movernos en oración. Si te encuentras, quizás estás deprimida, te sientes oprimido, es el momento de orar. La Biblia dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanza. Hermano, la única manera de tener victoria es orar, clamar en la presencia de Dios. Estamos en una batalla, pero recuerda que Jesucristo la ganó por nosotros. Tenemos que avanzar y tomar territorio en el nombre de Jesús. Punto número 2. Con la espada en la mano nos anima a estar alertas. Número 1, dije, con la espada en la mano sugiere que viene una batalla. Pero número 2, con la espada en la mano nos anima a estar alertas. Alertas porque nuestro enemigo no duerme. Primera de Pedro 5:8 dice así. Note, hermano, lo que la Biblia dice en Primera de Pedro 5:8. No se escribió por gusto esto. Dice acá, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo está, dice, alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a atacar él? Él va a atacar a los que están orando, a los que están clamando, a los que están buscando a Dios. Al que está dormido no le interesa, lo tiene ya en sus garras, lo tiene en su poder. Pero él va a atacar y te va a atacar con todo lo que tenga en este tiempo, con todo su arsenal. Por eso la Biblia dice aquí, bien claro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme, él no descansa, él no se cansa, él no se fatiga. Dice, sean sobrios y velen y estén atentas. ¿Y qué mejor manera de velar? Orando, clamando a Dios. ¿Sabe? Sigue una historia. Dice que un león se quería comer a 5 bueyes que eran hermanos. Pero no se lo podía comer porque los bueyes siempre paraban juntos. Y el león siempre observaba. Pero cierto día, al transcurrir el tiempo, dice que ni bien amaneció, uno de los bueyes se fue a buscar pastos frescos. Y se internó en lo lejano, dice, encontró un lugar frondoso, fértil, y empezó a comer el pasto, ¿no? Y luego de comer, regresó de sus hermanos, pero no le dijo nada. No le dijo nada. Y todas las mañanas muy temprano se iba solito a comer él solo ese pasto, ¿no? Pero uno de sus hermanos lo siguió y lo encontró comiendo solo y se enojó y regresó y le contó a sus hermanos lo que había pasado. ¿Sabe lo que pasó ahí? Hubo división. A partir de ese día cada uno se fue por su camino. Se dividieron, se fueron. Y a partir también de ese día el diablo se lo fue comiendo el león, se lo fue comiendo de uno en uno. Tenemos que estar alertas. Alertas porque somos soldados del ejército de Dios. Y como en los días de Nehemías, debemos estar alerta. ¿De qué manera? Voy a buscar Nehemías 4:17. ¿De qué manera? En Nehemías 4:17 nos va a decir la manera que debemos estar alerta. El libro de Nehemías 4:17. Dice aquí, escuche. Porque tenían enemigos que querían atacarlos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Aquí están reconstruyendo los muros de Jerusalén. Los enemigos que iban a caerles en cualquier momento. Y mira lo que dice el versículo 17, o lo leo del 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Miren el 17, los que edificaban el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Gloria a Dios. Con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían ¿qué? La espada.
está hablando de estar alertas. Tenemos que estar alertas, porque tenemos un enemigo que no duerme, que está al acecho. Y como los días de Nehemías, ellos dormían dice que ni siquiera se cambiaban de ropa para dormir, porque el enemigo podía atacarlos. Y para nosotros, ¿cuál es? Nosotros estamos vestidos de justicia, de santidad. Tenemos que estar vestidos con las armas espirituales que Dios nos ha concedido, ¿no? El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el casco de la salvación, la correa de la verdad, ¿no? La coraza de justicia y todo eso, vestidos, hermanos, porque el enemigo en cualquier momento puede atacar y nos encuentra desprevenidos. Pero si estamos vestidos, estamos alertas, el enemigo va a huir de nosotros. Por eso, con la espada en la mano, nos anima a estar alertas. ¿Alertas por qué? Porque somos soldados. Usted es un soldado del ejército de Cristo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero a la misma vez somos soldados y estamos en una batalla que se libra por las almas de las personas que no conocen a Jesús. El enemigo va a atacar con todo y va a atacar por la retaguardia y tenemos que estar alertas, preparados. Tercero y último, con la espada en la mano nos llama a ser santos. Interesante, ¿verdad? Nos llama a ser santos. En el libro de Josué, que estamos tomando ahora para la reflexión de la palabra, miren lo que dice el versículo 13 al 16. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire, le adoró. No se puede adorar a un ángel. Y este era el Señor Jesús, preencarnado. Y dice acá: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. El tercer punto dije: con la espada en la mano nos llama a ser ¿qué? Santos. Ser santos es la razón de nuestro llamado. Escuche bien, ser santos es la razón de nuestro llamado. Eso dice Primera de Pedro 1:15 al 16. Dice Pedro, voy a leerlo. Como hijos obedientes, del 14 estoy leyendo, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La Biblia dice que somos llamados a ser santos, que esta es la razón de nuestro llamado. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, separado o diferente. Tenemos que ser diferentes en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser apartados en nuestra manera de vivir. ¿Apartados de qué? Del pecado. Dice que tenemos que conducirnos en el temor de Dios. Dice que no solamente es la razón de nuestro llamado, sino que ser santo es la condición para tener comunión con Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, mira lo que dice. El versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie va a ver a Dios. La santidad es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él. Por eso dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Ser santos implica quitar de nosotros todo aquello que impide tener comunión con Él. Cuando le dice: quítate el calzado, es lo mismo que le dijo a Moisés. A Moisés, cuando tuvo la visión de la zarza que estaba encendida y no se quemaba, y el Señor le habló, le dijo: quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es. A Josué le dice: quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es. Dios es santo. Entonces, ser santo implica quitar de nosotros todo aquello que impide tener comunión con Dios, ¿no? Y el calzado habla de nuestro caminar diario, donde nos ensuciamos los pies con los polvos de este mundo. Pero tenemos que quitar de nosotros toda inmundicia si queremos ser usados por Dios. Por eso la Biblia dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con quién, para con el Padre. O sea, tenemos que estar en una continua purificación, limpieza, santificación.
Porque Dios quiere usarnos como vasos para su gloria, para su honra. Ser santos es la clave para el éxito. Escuche, ser santos es la clave para el éxito en la batalla. Mire, ¿qué le dijo Josué? Quítate el calzado, porque el lugar que estás es santo. Lo opuesto a la santidad es la inmundicia, el pecado, y eso trae derrota, eso trae fracaso. Tenemos el ejemplo de Acán. Cuando Israel entró en la conquista de la tierra prometida, la Biblia dice que la orden fue de parte del Señor a Moisés: dile al pueblo que no toque nada del anatema, que no codicie nada del anatema, porque eso está maldito, le dijo. ¿Qué pasó cuando entraron y tomaron Jericó? La conquistaron, una ciudad murallada, y cayó desplomada por el poder de Dios. Una ciudad cuya muralla tenía de espesor 4 metros, que un coche podía correr como esos carretas con sus caballos por encima del muro, y sin embargo cayó por el poder de Dios. Y cuando entraron, dice que Acán vio un manto babilónico, lingote de oro, dice que lo codició y lo guardó en su tienda, lo escondió en su tienda. Y cuando ellos fueron a conquistar a Ahí, que era un pueblo más pequeño, mucho más pequeño, con menos gentes y más débil, fueron derrotados. Y dice que ellos, cuando se vieron derrotados, sintieron miedo y temor. Dijeron: ¿ahora qué va a hacer de nosotros? Y Josué clamó a Dios, y dice que Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Hay anatema en el campamento, y mientras no quiten el anatema, ustedes van a estar en derrota. Y Acán tuvo que confesar su pecado, confesar su maldad. Dijo: sí, dijo, yo vi un manto babilónico, un lingote de oro y ta. Y Dios le había dicho: si no quitan al anatema, siempre van a estar en derrota. Si no viven en santidad, santos, una vida diferente, una vida pura delante de Dios, no va a tener victoria, no va a haber éxito. El éxito va a depender de nuestra vida de santificación, nuestra vida de comunión con Dios. Ser santos es la clave para el éxito. Tuvieron que matarlo, murió lapidado, ¿no? Y quemaron todo lo que tenía. Y a partir de ahí, Israel otra vez empezó a andar en victoria. El pecado trae derrota, el pecado trae fracaso. Y por más que oremos, no va a pasar de techo nuestra oración. Entonces, con la espada en la mano nos llama ¿a qué? A ser santos. Santo es la clave del éxito, es la clave para la bendición. Qué hermoso cuando uno lee en la Biblia y ve la gente que Dios usó. Fueron gente que vivía apartada, separada. Y yo sé que tú eres una de esas personas que Dios va a usar y que está usando, pero tienes que cuidar tu vida espiritual, tienes que vivir en santidad. 3 cosas que este pasaje nos llama la atención. Número 1, con la espada en la mano, sugiere que viene de una batalla. Recuerda, hermano, la batalla se libra en el mundo espiritual. El que prevalece en el mundo espiritual, es importante prevalecer en oración en el mundo espiritual. Pasa tiempo en oración, busca la presencia de Dios, y cuando salgas de la oración vas a tener victoria en el mundo físico. La segunda cosa que nos dice es que debemos estar ¿qué? Alertas porque tenemos un enemigo que nos duerme, un enemigo que está despierto, un enemigo que está al acecho, que está buscando dónde fallamos, qué dejamos de hacer para atacar. Tercero, con la espada en la mano, nos llama a ser ¿qué? Santos. Recuerda que ser santos es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, es nuestra manera de vivir, pero también es el secreto del éxito. Ahora que sabemos las razones por las que el Señor está aquí con la espada en la mano, pongamos por obra todas sus instrucciones para consolidar la victoria que Él logró a favor de nosotros. Él ya lo logró, la victoria. Tenemos que movernos en esa victoria, movernos en ese poder, movernos en eso, porque de otra manera no va a haber el éxito. Quiero terminar contándote una experiencia mía breve, ¿no? Yo tuve un problema con una persona que me insultó y se portó mal y no me respetó como pastor. ¿Sabe lo que hice yo? Antes de juntarnos con la junta directiva de la iglesia para ventilar este asunto, porque esta persona me ha faltado respeto sin más que más, ¿no? Se le metió el enemigo y como no había nadie, se sacó la máscara, ¿no? Yo pasé una noche en oración, orando en vigilia.
busqué unos hermanos de oración, unos ancianos, nos unimos y pasé la noche orando en la presencia de Dios. Yo sabía que no me iban a creer, porque este joven era bien querido por las personas, ¿no?, de la iglesia, pero yo me sometí a Dios en oración. Al otro día, cuando llegó la hora de la reunión, de tratar el asunto, yo expuse algunas cosas de que él había dicho y le dije, ¿pero qué él habla? Él empezó a hablar, y cuando él empezó a hablar, entró en contradicciones y se levantaron contra él y le llamaron la atención. No tuve que usar la fuerza, no tuve que irme a la violencia. Lo que tuve que hacer es orar. En la oración está la victoria. Hermano, que Dios te bendiga ricamente. Ahora, si te agradó el mensaje, suscríbete, haz like, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas los siguientes temas y prédicas que el Señor ha puesto para compartir con ustedes. Muchas bendiciones, amados hermanos.